Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto que usted nos sintonice aquí en una emisión más en su programa Criterios, y qué gusto poder analizar esos temas de país junto a nuestros invitados. Y recuerde que el criterio más importante para todos los aspectos que vamos a tocar siempre lo va a tener usted. Recuerde que si no puede sintonizarnos a través de la pantalla de Canal 8, también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, como lo es en Facebook Mix de Medio y también en nuestra página de YouTube. Bueno, entonces vamos a iniciar tocando el tema de la ampliación indefinida, como lo han manifestado algunos diputados de Nuevas Ideas, del régimen de excepción. A ver, ¿es necesario ampliarlo un mes más o es lo que sea que tenga que durar? Y en todo caso, también podemos tocar el tema de la convocatoria para la posible marcha que habrá el 15 de septiembre. ¿Y por qué se podría manifestar, como muchos dicen, la oposición? Eso y más lo estaremos tocando con nuestro analista Luis Contreras. Muy buenas noches, Luis Contreras. Encantado de tenerlo aquí nuevamente. Sí, buenas noches, Fernando. Ya teníamos días de no conversar, de no hacer un análisis de la realidad nacional, y aquí ya en la disponibilidad porque la coyuntura está muy interesante, como siempre, en nuestro país. Desde luego, y qué gusto que usted nos haya aceptado la invitación para tocar sobre este tema sumamente importante y que a muchos les preocupa, para otros es algo sumamente positivo, para otros no, pero es sobre la ampliación indefinida, como han mencionado algunos diputados, sobre el régimen de excepción. A ver, Luis Contreras, ¿debe ser indefinida y por qué debe ser indefinida? Mira, quizás para darle tal vez más un enfoque técnico, no tan político, sí. Recordemos que indudablemente no se puede vincular la parte política de lo que se hace a nivel de política de seguridad, de salud, de educación, fueran otras aristas, sí, claro. Por ejemplo. Y en cierta medida, por eso los diputados de la bancada CIAN o los que apoyan, que son la mayoría, indudablemente también de otros partidos, por ejemplo de GANA, PCN, régimen de excepción, van a tener esa discursiva de decir lo que sea necesario de forma indefinida. Recordemos que ese también es un golpe muy político en el mensaje. Sin embargo, a nivel ya técnico, las autoridades que son las encargadas específicamente de realizar una evaluación muy certera de los resultados que se están teniendo, hacia dónde está llevando el régimen de excepción, son los que van a determinar la solicitud de estar pidiendo a la Asamblea Legislativa, en este caso, otra posible ampliación. ¿Me explico? Es decir, el Gabinete de Seguridad ampliado, porque ya no solamente es el Gabinete de Seguridad Pública, sino que también vemos al director de la PNC, sí, claro, al fiscal general, ese andamiaje interinstitucional es el que también ha permitido un mejor trabajo, un trabajo más sistematizado y articulado. Es el que va a hacer esa evaluación y esa posible solicitud nuevamente. Lógicamente, básicamente el discurso a lo que quieren ahondar los diputados es que cualquier solicitud que venga del Gabinete de Seguridad ampliado, ellos lo van a aprobar. ¿Por qué? Porque los resultados que estamos viendo a nivel de seguridad pública son básicamente irrefutables. A la fecha, por ejemplo, el día de ayer, lunes, se tuvo otro día sin un registro de homicidios, y eso es muy bueno para el país. A nivel de 3 años ya tenemos 176 días sin homicidio alguno, cuando en el pasado eso era totalmente impensable. Es decir, son datos históricos. Julio cerró 0.7 asesinatos diarios, algo que, como te digo, en el gobierno del FMLN de Arena nunca se había tenido. Por eso, en cierta medida, era impensable. Es decir, los datos ahí están, no solamente esos datos. Vemos lo de las extorsiones. El día de ayer, tú que eres periodista lo sabes, fue viral un video donde empresarios decían que el 95% de las extorsiones ha disminuido gracias al régimen de excepción. Cuando en el 2012, 2013 se tenían más de 35 millones anuales de pago de extorsión a los pandilleros. Algo lamentable, es decir, eso se había acrecentado, se había exacerbado. ¿Por qué? Porque no había un control de la operatividad criminal a nivel de las pandillas, de cómo controlaban ellos los territorios. Que todavía hay zonas en las cuales están enquistados, sí lo hay. Ejemplo de ello, mira qué interesante, ¿por qué te voy a dar este argumento? Porque muchos de la oposición dicen, ya en esos 3 días que hubo más de 80 homicidios, como ya no hay, quitemos el régimen de excepción. Realmente ese es un análisis vacío. ¿Por qué te lo menciono?
Hasta el 13 de agosto, la cifra de homicidios se consolidaba diariamente 1.1. ¿Qué significa eso? Que se ha elevado con respecto a julio, que cerró con 0.7. Por eso es importante darle a conocer a la población lo definitorio que es tener un régimen de excepción que siga ampliándose otros meses más. ¿Por qué? Porque todavía vemos esa criminalidad que está fluctuante en el ambiente. Sí, claro. Vemos que se están haciendo operativos, se detienen pandilleros, en cierta medida se están dando intercambios con policías, con militares. Todo lo que se gestó en 30 años difícilmente lo vas a neutralizar en cuestión de meses. Con eso no estoy diciendo que se va a tardar 30 años en controlar la criminalidad, lógicamente que no. Sin embargo, el gobierno con su política del plan control territorial, a eso se le da el valor agregado en que consiste el régimen de excepción, ha venido a ser como el acelerador para neutralizar al crimen en el país. La gente puede tener miedo que si se acaba el régimen de excepción vuelvan las pandillas. Incluso muchos decían eso a nivel de encuestas. Si nos vamos a las encuestas, recordemos que las encuestas son datos que nos permiten un mejor análisis. La mayoría de la población está de acuerdo con el régimen de excepción. Es decir, acaban de pasar las vacaciones de agosto, las fiestas julias en Santa Ana, un ambiente muy tranquilo, y eso te lo dice la misma población. Vimos como masivamente en Silverland, también en las fiestas de Julias de Santa Ana, la gente llegó masivamente. Es decir, ya no es aquel miedo que se tenía de robos de oportunidad, ese que todavía en cierta medida se da. Sin embargo, también el régimen de excepción ha creado un efecto disuasivo, porque hoy saben los delincuentes también comunes que si roban, hurtan, con el régimen de excepción van a pasar más tiempo todavía en la cuestión mientras se da la investigación para una posible condena, al igual que los otros detenidos. Por eso es importante mencionarlo. Yo creo que ha venido a generar un efecto disuasivo y se ha visto en las fiestas vacacionales. E incluso cuando se comenzó a implementar allá por las fiestas de Semana Santa, se tuvo gente masivamente que asistió a las playas. Con eso estamos viendo que la persona civil en El Salvador honrada no es que le tema al régimen de excepción. No, claro. Por eso es risible cuando viene una oposición política o algunos medios de comunicación que civilinamente en sus titulares, por ejemplo, dicen que los militares se han tomado tal zona y que la gente vive en zozobra por los militares. Realmente yo todos esos medios los considero antipatrióticos inclusive. Venimos lamentablemente, de una generación de políticos que no tuvo la voluntad en su momento para tomar el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, para lograr neutralizar la criminalidad en el país. Porque, lo vuelvo a mencionar, el crimen, la delincuencia no se elimina en ninguna parte del mundo, se neutraliza. Y creo que es lo que se ha hecho en este caso, ¿no? Exacto. Un ejemplo, también cómo es posible, mira, y es lamentable que se estén dando también injerencias, en este caso de los demócratas en Estados Unidos. Todos supimos cómo inclusive al diputado Cristian Guevara le quitaron la visa, específicamente por promover las reformas y las leyes contra las pandillas. Mira qué lamentable. Cuando Estados Unidos en su momento, que gobernaba Donald Trump, recriminaba el Triángulo Norte, que El Salvador, Honduras y Guatemala no tenían políticas criminales para detener la migración formada de gente huyendo por las pandillas. Sí, claro. Ahora con los demócratas vemos algo totalmente diferente, recriminando a nuestro país por el combate férreo contra la criminalidad, cuando en Estados Unidos ves a personas en Chicago paseando a sus bebés con chalecos antibalas, porque Estados Unidos no puede controlar los tiroteos en centros comerciales, en escuelas. Recientemente hubo otro en Illinois. Sí. Es decir, tienes un problema en casa muy grave y estás tratando de tener esa injerencia en un país como El Salvador, que está haciendo lo correcto, y la mayoría de la población, al darle ese aval al régimen de excepción, le brinda legitimidad, y eso es muy importante. Desde luego. A ver, pero en este caso quiero también la perspectiva, porque usted ya mencionaba que a Cristian Guevara, el jefe de fracción, le había mencionado que se la quitaron por la iniciativa de estas leyes, pero según dice también la oposición, porque esto quiero contrastarlo, la oposición menciona que esto ha sido no debido a el impulso que le ha dado a una ley contra las pandillas, sino al intento de censura de los medios para reproducir contenido. ¿Cuál es el criterio respecto a eso? Cuando recién comenzaba el régimen de excepción, lo practicamos en tu programa. ¿Censura de qué? Yo siempre he visto reportajes de medios de comunicación opuestos al gobierno sobre las pandillas, sobre inclusive que han tenido acceso a documentos que no tienen por qué tenerlos. Yo no veo periodistas encarcelados por ello. ¿Qué fue lo que la ley prohíbe? La visibilización de grafitis. Yo le mencioné en varios medios, no solamente en este, que muchos de los grafitis de los terroristas es un lenguaje que ellos tienen de simbología para ordenar inclusive asesinatos. Y ellos después lo borran, duran una semana, es para dar el aval de iniciación de muchos pandilleros al grupo terrorista.
¿Qué se está haciendo ahora? Inclusive centros penales Sí, con sí. el programa que tiene de reinserción, Así es. están tapando esto con pintura, los están borrando. Lo que se evita es eso, tratar de replicar este tipo de cuestiones. Lo que pasó, un ejemplo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con el libro Mi Lucha de Adolfo Hitler, se prohibió su reproducción. ¿Por qué? Porque realmente tú lees Mi Lucha, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, o sea, y tú eres alemán, te sientes identificado con el libro, es decir, el tipo era muy inteligente y tenía el poder de convencimiento de disuadir a las masas, como lo llevó a una Segunda Guerra. Que incluso si hoy que usted quiere comprar el libro, no encuentra un libro que no tenga una explicación por el peligro mismo que Mi Lucha sigue generando. Exacto. ¿Y qué es lo que busca el gobierno con esta nueva ley? Que esos grafitis, esa simbología nefasta para las nuevas generaciones, no la busquen emular, no la busquen replicar en las comunidades de alto riesgo. Sí. Por eso es importante también el trabajo que hace Tejido Social con los proyectos Cubo de llegar a estas zonas vulnerables. Ahora fíjate que ese proyecto va a ser todavía más necesario fortalecerlo, porque inevitablemente el vacío que está quedando en familias donde la mayoría de hombres, o lógicamente son los que van detenidos, están quedando niños jóvenes solos. Pero por eso no los van a dejar libres, lógicamente, si tienen alguna cuenta que pagar con la justicia. Pero qué atención le va a brindar el Estado a estos jóvenes vulnerables y que no vayan a replicar lo que sus padres hacían. Esa es la orientación que tiene esa ley, de invisibilizar ya eso de graffiti. Ya no rendirle culto a algo que realmente se había creado una cultura nefasta para El Salvador. Y era triste cuando tú viajabas a otros países y te decían eres de El Salvador, al país de las maras. Y yo creo que ahora se está cambiando mucho esa faceta, ese rostro de nuestro país, a tal grado que nos hemos convertido en referente a nivel regional en seguridad pública. Ok, yo creo que también hablando de esto, de la prohibición de diferentes tipos de grafitis que hacen referencia a las pandillas, creo que usted habrá pasado, tal vez en estos meses, por la avenida Francisco Gaviria, que antes usted veía que estaba enteramente, habían marcas de las diferentes pandillas, pero hasta hace unos meses pues se hizo un mural de parte de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, se hicieron diferentes murales y quedó muy bonito, pero había uno que principalmente donde se había pintado a un hombre que solo se le veían los ojos, pero hacía alusión precisamente a alguien que estaba en pandillas. Si usted pasa por ahí y todo eso, al menos esa parte, ya está borrada. Ahí puedes ver que es una política integral, no solamente, recordemos que se trata de dar persecuciones, operativos, que eso es para las noticias y que se ve la acción policial, sino que también la parte de judicialización, la parte de recuperación de espacios públicos. Eso se conoce como criminología ambiental, lo que se está haciendo con eliminar... Criminología ambiental. Criminología ambiental. ¿Qué es lo que busca la criminología ambiental? Que también se conoce en seguridad ciudadana como recuperación de espacios públicos, que es tener un ambiente, un entorno amigable, no alusivo al crimen. Cuando tú ves basureros, deforestación, poca iluminación, te incita al crimen. Y mira un dato que me gustaría mencionar. Tanto es el nivel de referencia que está teniendo la región de otros países con El Salvador, que están implementando de forma constitucional, al igual que nosotros, emulando régimen de excepción. En Honduras asesinaron a unos policías en el municipio de Colón, en Honduras. ¿Qué hizo la presidenta de Honduras? Decretar régimen de excepción, porque habían matado a 2 policías. Aquí mataban 10, 11 salvadoreños diarios y nunca gobiernos anteriores habían determinado un régimen de excepción. Otro ejemplo interesante, el presidente Lazo en Ecuador, quien criticó en abril, mira qué interesante, la política de seguridad del presidente Bukele. De junio a la fecha ha estado prorrogando régimen de excepción en Ecuador por las manifestaciones que están habiendo de comunidades indígenas que buscan incendiar inclusive las cuestiones petroleras en Ecuador por el alza de los combustibles. Desde luego. Bueno, qué interesante tema y qué interesantes criterios, pero estos hay que seguirlos ampliando tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros y recuerde que también, aparte de Canal 8, puede sintonizarnos a través de nuestra página de YouTube y también si quiere publicitar sus productos o servicios puede escribirnos a la página de Mix de Medio de Facebook. Bueno, continuamos entonces respecto a este tema tan importante como lo es la ampliación indefinida del régimen de excepción. A ver, otro punto también que hay que analizar y que eso sucedió hace un par de meses, fueron las palabras del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, que él mencionaba que el éxito del régimen de excepción está evaluado en un 95% y que evidentemente ese 5% no se puede quitar porque este no es un plan perfecto, sino que es un plan real. Entonces, este 5% que queda, que se entiende que son las más de 70 personas que también han salido, bueno, que han muerto durante este régimen de excepción, ¿cómo se le puede ver? ¿Se debe hacer algo por ellas o como también se menciona por ahí, no mire, a ese no es culpa del régimen de excepción? Mira, ¿sabe qué es importante? Sí. No podemos olvidar que hay personas inocentes que han sufrido un arresto, tal vez que no era ilegal porque no estaban vinculadas a pandillas. Mira, este que tipo son los de daños colaterales a los que el vicepresidente sí, pero se refiere. a esto quiero hacer alusión, que ese tipo de detenciones a veces comúnmente se dan, no necesariamente con un régimen de excepción, lo que pasa es que ahora es más visible por la misma óptica coyuntural, me explico. Y no significa con esto, es importante mencionarlo, que los policías o la Fuerza Armada detengan al azar, detengan porque les cayó mal a alguien o porque como los medios de una forma bien ingenua lo quieren hacer ver, que porque la gente se pone nerviosa. No es así, tanto el policía como la Fuerza Armada tienen un protocolo de actuación de uso de la fuerza. Sin embargo, lógicamente, mira, no ha de ser fácil en cuestión de horario, cuestión de cansancio, tanto lo que viene la policía, también los custodios penitenciarios, los mismos jueces, abogados, es decir, todo el personal que está viendo la parte del régimen de excepción del plan control territorial es complejo, pero es importante que el gobierno en un tiempo prudencial a mediano plazo le brinde una respuesta a estas familias. Yo creo que sería lo más ideal, para ver cómo resarcir o cómo tratar de hacer, ya sea de forma económica. Yo creo que ahí tendría que crear una comisión, sería muy interesante, fíjate que el gobierno pudiera hacerla, para darle respuesta a las familias, que se les pueda comprobar que sus familiares eran inocentes y han sufrido consecuencias con respecto al régimen de excepción. Yo creo que sería importante mencionarlo. Sin embargo, si te vas a la otra arista, no podemos obviar, la mayoría que se capturan son gente vinculadas a terroristas, al terrorismo, o son delincuentes comunes. Y eso hay que mencionarlo. Por ejemplo, yo creo que la población no debe de olvidar que cuando se hacen operativos a medianoche en casa, eso no es al azar. Hay una investigación policial de por medio, que cuando ya se tiene una certera, con una prueba fidedigna, con una orden de allanamiento y todo, se hace ese procedimiento. Yo creo que no hay que perder perspectiva de eso, la labor policial que se hace a nivel de investigación, porque es la parte invisible, diría yo, y de muchos policías que tal vez nunca vamos a conocerlo visualmente, que no son necesariamente los que realizan la captura. Es decir, es un trabajo articulado de las diferentes unidades policiales, Fiscalía y Fuerza Armada. Yo creo que esa articulación sistemática que ha logrado el gobierno central nunca la logró el gobierno del FMLN y de Arena, que también inclusive en su momento hicieron uso de la Fuerza Armada. Pero básicamente vemos que era más un maquillaje, poner tanquetas en El Salvador del Mundo, en Santa Elena, algo totalmente ridículo. Ahora vemos cómo el equipamiento que ha hecho el gobierno ha sido idóneo. Visores nocturnos, drones con capacidad nocturna también. Visual, para los operativos, para hacer la avanzada para una intervención policial. Vemos los vehículos Yago, todoterreno, que básicamente, no olvidemos que nuestro país es en su mayoría rural. Si vivimos en la capital, a veces nos olvidamos que hay zonas del Salvador que son intransitables y que inevitablemente, al igual que la guerrilla, las pandillas están buscando zonas marginales para atrincherarse. Vemos cómo los campamentos recientemente han estado desarticulados porque lógicamente ellos están buscando esconderse. La zona urbana ya no les favorece, y por eso yo te lo vuelvo a mencionar, la recuperación de espacios públicos. Es una apuesta integral la que está realizando el gobierno, lógicamente para tener una derivación, algo que se conoce como la seguridad ciudadana. Desde luego. A ver, usted menciona también que la recuperación de espacios públicos es parte de la criminalística ambiental. Criminología ambiental, sí. Perdón. ¿Es esto lo que se ha hecho en el centro de San Salvador? A ver, ¿y esto por qué lo menciono? Si usted le preguntaba a los vendedores que estaban, al menos hasta el año pasado, algunos de ellos estaban vinculados a ciertas pandillas que operaban en esos lugares donde los vehículos no podían transitar.
Entiendo también que el alcalde de San Salvador, parte ha dicho que él ha contribuido mucho, pero entiéndase que esto lo comenzó en su momento cuando Nayib Bukele era alcalde, ¿sí? Entiendo que esa es como otra fase de ese plan de recuperación de espacios públicos. Entonces, cuando hablamos de recuperación de estos, ¿el centro de San Salvador puede ser un excelente ejemplo? Sí, es un referente. Y mira, a nivel latinoamericano, ese es un fenómeno que se ha tenido a lo largo de los años, no de hoy, comenzó ya por los 80, diría yo. Todas las ciudades, lamentablemente, sus centros históricos están pobladas de vendedores, a diferencia de algunas, diríamos, porque ya está cambiando eso. San Salvador ha estado haciendo esa recuperación. Sin embargo, lógicamente, cuando comienzas a tener un montón de ventas informales, limita la circulación tanto peatonal y vehicular, se convierte en focos de violencia. En su momento también exalcaldes tuvieron que utilizar a la unidad de mantenimiento del orden para quitar a estas personas, se detectaban mucho narcomenudeo, etcétera, personas que incluso, imagínate que lamentable, que se adueñaban de los espacios públicos y se las alquilaban a otras personas, les vendían llamémosles el espacio. Sí. Eso es algo totalmente ilegal, es decir, eso se ha prestado para un negocio ilícito también, de otras derivaciones, de otras ramificaciones, no necesariamente solo los grupos terroristas, como las pandillas. Sin embargo, a nivel latinoamericano se han estado haciendo esfuerzos para eso, la recuperación de espacios públicos. Como te lo vuelvo a repetir, la criminología ambiental es una faceta que viene a complementar tanto la parte operativa de la detención, tanto como la prevención. Es decir, si tú tienes un ambiente controlado, un ambiente armonizado de convivencia, vas a minimizar con ello que existan focos delictivos que propicien a acciones criminales. Viajas a Europa, por ejemplo a París, una ciudad de esas, no vas a ver ventas informales que no te permiten ni caminar peatonalmente. Es decir, son países de primer mundo y tenemos que buscar emular eso entonces. Pero aquí ese desorden ambiental, ese desorden urbanístico también ha permitido la multiplicación de otro tipo de delitos con estos vendedores informales. Yo sé que Salvador, todos tenemos derecho a trabajar, sin embargo, no podemos imponernos a la fuerza tampoco para trabajar, que es lo que hacen muchos de esos vendedores. Aquí es un reto para el gobierno local, en este caso los alcaldes, para brindar esas condiciones idóneas de dónde colocar a estas personas, reubicarlas. Lógicamente viene la problemática que ellos no se quieren mover y lo típico de siempre. Sin embargo, recordemos que hay una ley municipal que hay que respetar, también la ley de tránsito, es decir, no puede venir y cerrar esos espacios. Por eso es importante mencionarlo. ¿Cuál va a ser la clave de este éxito en recuperación de los espacios públicos, de los centros históricos? La continuidad y no permitir que nuevamente estos vendedores vuelvan a sitiar estos espacios recuperados. Luis Contreras, hay algo que se me estaba escapando y es que usted mencionaba que las tanquetas durante los gobiernos del FMLN eran algo de cada día, o al menos desde que sucedió lo de la tragedia del microbús, ¿sí? En Mexicanos. A ver, lo que se buscaba en ese entonces, entiendo, era disuadir. Es decir, era un efecto disuasorio, pero creo que usted ya mencionaba, poner una tanqueta en El Salvador no es funcional. Porque no es funcional. Es decir, usted como alguien, un delincuente, la ve y es como, ok, pero ¿y qué me hace a mí? Las personas selfies se tomaban con las exactamente. Era un motivo de burla. Ok, entonces, respecto a esto, ya que vemos que esto no genera un efecto disuasorio, y aunque parezca obvio, ¿qué es lo que en este gobierno sí se está haciendo diferente? Ha generado ese efecto disuasorio que tanto se esperaba en el pasado? Mira, para empezar, quizás no solamente el efecto disuasivo, porque el despliegue policial militar es uno, la presencia, que eso te disuade el delito. Sin embargo, la clave, ¿cuál ha sido este año? La modificación a las leyes penales. Eso, el hecho de tener tatuajes alusivos a pandillos, ya también te pueden condenar, procesar por eso. Es decir, esa modificación legal al marco jurídico ha permitido también generar un impacto disuasivo. ¿Cómo lo corroboras eso? Hemos visto los pandilleros cómo han buscado eliminarse los tatuajes, quemándoselos, maquillándoselos. ¿Qué significa eso? Que tienen miedo a ser capturados por las modificaciones que han habido al marco jurídico. Por ejemplo, pandilleros que habían cumplido una pena por haber robado, digamos, unos 3, 4 años, diría yo. Cuando van a salir, vuelven a ser recapturados, porque se les va a procesar por asociaciones ilícitas, por sus tatuajes alusivos a pandillas. Ya no por el mismo delito. Exacto. Antes eso no se podía hacer, porque no había existido una modificación al marco legal. Y esto la Asamblea Legislativa actual lo ha aprobado. Es decir,
Esto es bien sustancial y yo creo que la población tiene que recordar esto. No solamente se trata de andar con un vehículo Yagu, sí, no solamente se trata que la policía y la Fuerza Armada anden patrullando, sino que también esta adecuación va a volver más sostenible el modelo de seguridad pública actual del gobierno del presidente Bukele, porque genera ese disuasivo más fuerte. Y lo pueden ver, es decir, yo nunca había visto pandilleros escondiéndose en agujeros en las casas, en roperos, en comida para vacas. Ellos andan huyendo, como decía un amigo por ahí, andan como cucaracha fumigada, ¿verdad? Sí. Es decir, yo creo que ha generado un disuasivo muy fuerte y a la fecha ellos no tienen la capacidad para reaccionar contra el gobierno de forma frontal. A ver, y creo que también se ha sabido articular mejor lo que es la policía con la Fuerza Armada, porque alguien podrá decir, no, mire, pero es que el presidente Bukele ha sacado a la Fuerza Armada. No, a ver, recordemos que esto, lo de sacar a la Fuerza Armada, lo hizo al mismo tiempo que se sacaron las tanquetas el FMLN. Pero le pregunto en este caso, en ese entonces el FMLN no supo cómo articular también el hecho de sacar a la Fuerza Armada a las calles. No, mira, si el FMLN no tenía ni quién comandar la presidencia, teníamos un Sánchez Serén ausente de todo. Bueno, sí. Y si desde el líder que debe comandar un país, que debe estar pendiente de todas las políticas, no solamente de seguridad pública, no lo ves por ningún lado, difícilmente los subalternos iban a hacer algo por el país. Que se decía que pasaba más que todo en Cuba. Oye, imagínate qué interesante. En gobiernos del FMLN se tuvo más de 23.000 asesinatos en los 5 años de Salvador Sánchez Serén. Sí. Con Mauricio Funes fueron 17.500 en los 5 años. O sea, más de 40.000 en los 10 años de gobierno del FMLN. Realmente, ¿qué va a venir el FMLN ahora a dar lecciones de cómo manejar la seguridad pública en el país cuando ellos fueron un fracaso total? Sí, claro. Es que ese es el punto de análisis ya en la parte política, porque la oposición ahora se queja. Los pocos diputados que han quedado del frente, que se quedaron por decirlo, sí, que mencionan que no los escuchan, que no se debaten los temas. ¿Y qué vas a debatir con gente fracasada? No tiene lógica alguna. Cuando tienes un gobierno que realmente ha logrado atomizar el crimen como debe de ser. Ok, perfecto. Vámonos a una nueva pausa comercial, así que no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y cabe recordarles que nos puede sintonizar también a través de nuestra página de YouTube. Bueno, seguimos hablando respecto a esos temas de coyuntura tan importantes. Y a ver, en el bloque pasado, Luis Contreras, nuestro analista, ya nos mencionaba cómo se está manejando el régimen de excepción y nos hacía la comparativa respecto a gobiernos pasados. Entonces, en este aspecto también mencionaba que la oposición mucho se está quejando cuando se han visto los éxitos de este régimen. Ahora bien, cuando él menciona que la oposición mucho se queja, nos puede recordar a que en los últimos días se ha estado dando una convocatoria para una nueva marcha el 15 de septiembre. Entiendo que hay diferentes aristas, diferentes factores y que muchísimos de la oposición van con diferentes argumentos. Entonces, Luis Contreras, ¿cuáles son las principales razones para manifestarse en contra del gobierno este próximo 15 de septiembre? Pienso que en el caso de una oposición política es porque ellos ya han sido desplazados del poder político per se. Ya no tienen mayoría en la Asamblea Legislativa, ya no tienen mayoría en alcaldías y lo más importante, no tienen ya el gobierno central. Así de sencillo. Porque realmente ellos alegan mucho la crítica al régimen de excepción, al plan de seguridad, cuando antes de la pausa ya te lo mencionaba, cuando ellos no tuvieron éxito alguno en el combate al crimen.
Y por el contrario, se recrudeció la violencia. Es decir, ¿cómo vas a venir a escuchar entonces a gente que estuvo en gobierno fracasado? Es como que, no sé si te gusta el fútbol, y yo soy un entrenador de fútbol, y estoy haciendo mejor, mi equipo está ganando, uno que tú dirigías antes, que solo perdía, y ¿cómo te voy a seguir tu consejo entonces? Con el perdón del caso. Es decir, no tiene lógica, y por eso es que hay recambio. Por eso la población salvadoreña, ya a nivel político, a nivel electoral, eligió un nuevo presidente que en su momento las encuestas lo daban por ganador, y ¿qué pasaba con la oposición? Deslegitimaban las encuestas. Con la Asamblea Legislativa y los alcaldes, la oposición y también incluso muchos especialistas en temas electorales decían que era imposible la cantidad de diputados que vaticinaban las encuestas. Hasta se superó. Es una bofetada política, diría yo. Realmente el gobierno actual ha logrado ese andamiaje que le ha brindado la gobernabilidad necesaria para la ejecución de proyectos con mejor celeridad a nivel de alcaldías. No tienes una asamblea que le está entrampando todo como en el pasado. Hay que recordarlo, que sucedía en pandemia. Ya interpelando al ministro de Salud, interpelando a otros ministros, hasta que lo querían ir a traer con apremio con la policía. Estábamos en una pandemia y el ministro de Salud lo que hacía era emular lo que estaba haciendo el mundo entero: cuarentenas, impedir la movilidad. Pero eso quiero llegar, la población, al observar todo eso, y que realmente no era que les interesara el bienestar de la población, a esa asamblea vieja, les dio la lección. Y yo creo que en 2024, fíjate que mi análisis con respecto a eso es que se van a terminar de sepultar esta oposición. ¿Por qué te menciono esto? Ya el voto en el exterior es una realidad. Toda esa diáspora que se le impidió votar, se le restringió ese derecho político por ser salvadoreños, que la asamblea anterior, los viejos que se fueron, nunca lo quisieron avalar para que no lo fueran a desplazar, ahora es avalado y ahora se van a desquitar, te diría, con esos partidos. ¿Por qué te digo de eso también? Porque si nos remitimos a las encuestas, todas las encuestas, inclusive a nivel de Estados Unidos, le dan todavía un mayor puntaje de aprobación al presidente Bukele. O sea, él es muy bien aprobado acá, arriba del 8.30, allá arriba del 9. Sí. Es decir, yo creo que no podemos ya buscar delegitimar las encuestas a la fecha. Yo creo que la oposición sigue haciendo ridículo cuando hace eso. Cuando han delegitimado la de alcaldes, la de diputados y la de presidente, y en las tres les ha ido súper mal. Yo creo que al final es ya tener una tosudez de no aceptar la realidad política que vive El Salvador, y que realmente estamos encaminados hacia un desarrollo en diferentes aristas, que va a llevar tiempo, sí. Porque mira qué interesante cuando critican que el Tren del Pacífico no lo han hecho, que no han hecho tal cosa, pero se han hecho un montón de situaciones que al final has tomado un país que básicamente estaba en paupérrimas condiciones. Yo creo que hasta la fecha, en pandemia y con grupos organizados de índole terrorista, te diré que el presidente ha hecho hasta mucho. Y yo creo que esa articulación, gracias a Dios que se tuvo el cambio generacional en la Asamblea para haberle brindado esa gobernabilidad. Si no, yo creo que el país fuera más frenado todavía en cuanto a desarrollo. Mira qué interesante, el sector turismo registró un alza ahora en las últimas vacaciones, a diferencia del año pasado. ¿Por qué? Se percibe una mejor seguridad ciudadana. En los transportistas mencionábamos que el 95% de las extorsiones han disminuido, cuando en el pasado eran más de 30 millones los que pagaban en el 2002-2013, anuales. Yo creo que era un flagelo que incluso te generaba otro tipo de flagelos, porque fortalecía económicamente a los terroristas, les permitía compra de armas, compra de voluntades a nivel político, a nivel judicial. Tenemos exalcaldes de Arena y de otros partidos también condenados por haber colaborado con pandillas, a un exalcalde que está siendo procesado por eso. Es decir, que el crimen lo vieron como un negocio al final, tanto económico y electoral, los partidos que estaban en el gobierno en el pasado. Y yo creo que la población ya no lo puedes engañar con respecto a eso. Nuevas opciones políticas, que tú hacías alusión a la marcha. Vivimos en una democracia. Yo creo que si nosotros dos decidimos marchar el día de mañana, lo podemos hacer, siempre y cuando se respete la propiedad privada, el libre tránsito de otros. Yo creo que el respeto es lo que hace falta mucho en El Salvador, y yo creo que aquí la democracia la estamos viviendo, y no hay ninguna dictadura como lo quieren hacer ver. Dictadura es la de Nicaragua, que por cierto, qué interesante que el FMLN no se pronuncie en contra de lo que está haciendo Daniel Ortega. Sabemos la respuesta, porque le ha dado su nacionalidad a Sánchez Serén, prófugo de la justicia, a su familia, a Mauricio Funes. Y si el FMLN critica a Daniel Ortega, nos mandan de regreso a estos fugitivos, que sería muy bueno para juzgarlos por todo lo que cometieron aquí en El Salvador cuando fueron mandatarios. Luis Contreras, siempre haciendo alusión a la marcha que habrá el 15 de septiembre, también es indudable que uno de los temas que van a estar presentes es la reelección. ¿Hay motivo para quejarse de eso? Mira, siempre lo van a hacer. Primero, para iniciar, yo creo que si nos remontamos a cuando fue candidato Nayib Bukele,
buscaron de todas las formas posibles, hasta suspendieron el cambio democrático de forma ilegal, ¿te recuerdas? Sí. Y que inclusive en su momento el que es embajador en China, Aldo Álvarez, lo explicó en un programa cómo fue la ilegalidad de esa cancelación, porque Nayib Bukele se había inscrito como candidato presidencial en el CD, y lo tuvo que hacer de forma expedita en Ghana, y gana la presidencia. Lógicamente tienes a un presidente altamente evaluado, por encima de muchos mandatarios a nivel regional, y que después de 3 años mantiene esa hegemonía, esa robustez en el apoyo popular, lógicamente que va a ser tu pesadilla. Mira, a mí ya que está de moda el Mundial y que en noviembre comienza, es como que quedes en el mismo grupo con Brasil, una de las potencias futbolísticas. Yo creo que al final vas a querer que se lesione, en este caso, si juegas contra Argentina, que se lesione y Messi no juegue. A eso quiero llegar, van a buscar de legitimarlo a toda costa, porque inevitablemente ganaría nuevamente. El apoyo es real, tanto a nivel local y a nivel de la diáspora. Ya la sala tiene una resolución con respecto a eso, que se puede presentar como candidato. No se maneja la terminología como reelección. Mira qué interesante. Bueno, un abogado te lo podría explicar mejor. Yo creo que el amigo Valdivieso una vez lo estaba explicando en un programa, y interesante cómo lo han planteado. Sí. Al final, a nivel político, si le das un enfoque político, una reelección de un presidente, si la mayoría de la población la aprueba y social y económicamente el país está estable, ¿por qué no hacerla? Tienes el vivo ejemplo, Vladimir Putin, más de 20 años de ser presidente, y en su momento no se podía reelegir. Ves, en Estados Unidos también tienen una facilidad para la reelección de los presidentes, y no veo pronunciándose con respecto a eso. A nivel legislativo teníamos un montón, todavía han quedado algunos, diputados con más de 15 años de ser diputados, o sea, teníamos una dictadura en la asamblea. A lo que quiero ver con esto, que realmente la continuidad es muy importante, y yo creo que el presidente Bukele, imagínate que ya no se presente como candidato, ha dejado la vara demasiado alta para quien quisiera sustituirlo, y yo creo que la población difícilmente, te lo puedo asegurar, pienso yo, con el análisis, con los datos y los resultados, van a confiarle al país a alguien que no tenga esa misma visión de las políticas que está implementando a nivel de seguridad, a nivel educativo, económicas. Un ejemplo, esa contención del precio de los combustibles. Somos el país de Centroamérica que lo tiene más barato. En Ecuador, que en el primer segmento te hacía la alusión, ¿por qué las manifestaciones en Ecuador que quieren quemar muchas zonas en la zona de Quito? Porque le han subido el combustible. En Panamá vimos recientemente manifestaciones por el alza de los precios del combustible. Hasta se habían robado patrullas. Aquí no hemos visto eso. ¿Por qué? Por las medidas paliativas que ha realizado el gobierno con las 11 medidas económicas para neutralizar un poco la crisis, que es dura, es dura. Ningún país escapa de esto. Estoy mencionando Panamá, que es la primera economía de Centroamérica. Okay. Ya no se diga nosotros cómo no vamos a tener esa afectación también. Desde luego. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros, y recuerde que si usted quiere promocionar sus productos o servicios a través de nuestro medio, puede escribirnos a la página de Facebook de Mix de Medio. Continuamos. Entonces, también parte de esto de hablar de reelección, evidentemente, es hablar y proyectarnos a las elecciones del año 2024. Sí. Y con esto también muchos se preguntan, ¿es prudente hacer dos elecciones, una el 4 de febrero de 2024 y la otra el 3 de marzo? Mira, ¿No es demasiado gasto? Esa decisión la han tomado para efectos de logística. ¿Por qué? Yo creo que cuando lo dicen es bien evidente, porque convergen la elección del presidente, diputados, parlacen, alcalde. Estamos hablando de cuatro. Sería demasiado complejo para el país hacerlo simultáneamente las 4 elecciones. ¿Por qué te digo esto? No podemos obviar, que lo vuelvo a repetir, nuestro país es inmensamente rural, el nivel educativo de muchas personas a nivel tecnológico, por ejemplo, cuesta, difícil, el transporte,
la gente masivamente a veces va a las urnas, va a ser complejo. Y yo creo que para desglosarlo de una forma un poco más ordenada se va a dividir y te apostaré que aún así van a haber problemas, porque en todo país del mundo sucede. Son procesos realizados por humanos y tienen sus imperfecciones. Sin embargo, creo que ha sido la mejor decisión con respecto a eso. Mira, cuando vienes a criticar la cuestión de gastos, etcétera, es como recientemente le están criticando al presidente de su seguridad personal, es decir, todo mandatario del mundo tiene seguridad personal. Más ahora, mira, tanto los diputados, todos estos funcionarios que han aprobado régimen de excepción, o sea, es cuando más seguros deben de estar y andar protegidos por las represalias que pueden tener. Hablemos de Estados Unidos, como se le llama a su vehículo presidencial a veces, que tiene esta capacidad para soportar una explosión atómica. Sí. ¿No es ese caso un gran gasto entonces? En la primera economía del mundo, el país más desarrollado y supuestamente que no hay tanta inseguridad como la nuestra. O sea, por favor, yo creo que al final la parte de inversión económica en cualquier elección siempre va a existir, es como la deuda política para los partidos. Y yo creo que para hacer una forma más ordenada y tratar de minimizar los efectos negativos en cuanto a errores, creo que ha sido la mejor elección al respecto. Alguien también mencionaba que la democracia no es barata. Entonces entiendo que sería una fuerte inversión lo que se buscaría aplicar para estas elecciones. Como siempre, yo creo que en el pasado siempre han habido, y entre más ocupes también la tecnología, hay mayor inversión. Por ejemplo, y si nos vamos a la seguridad pública, los drones de vigilancia que le ha tratado la PNC, los chalecos balísticos antibalas, la ropa táctica, eso no es barato. Eso es algo caro. Entre mayor sofisticación exista y mayor calidad también, es algo caro. Al final, con el objetivo de que sea eficiente y de beneficio para el país, vale la pena la inversión, en todo aspecto. Eso ahí no hay que perder la perspectiva. Ok, también sigamos proyectando para 2024, ya que nos mencionaban de cómo está posicionado la bancada CIAN, cómo está posicionado el presidente Nayib Bukele. Le pregunto, ¿considera desde su perspectiva que hay criterios suficientes como para decirle a la oposición, ustedes tienen oportunidades hacia 2024? Bueno, la oposición tiene mucha oportunidad, pero para desaparecer de la palestra política. Cuando ves la última encuesta, inclusive de Disruptiva, que fue la última que hizo a nivel legislativo, en el pasado, ¿qué sucedía con la Asamblea Legislativa? Era la institución peor evaluada, no pasaba del 3 de nota. Sí. ¿Qué sucedió con esta evaluación? Que mira la aprobación de las diferentes políticas del gobierno central del presidente Bukele, le permitió a la Asamblea de forma general tener una aprobación del 7.5, 7.6 por ahí. Y la bancada CIAN específicamente todavía aún mayor, 7.16. ¿Qué significa eso? Que la población ha aprobado esa funcionalidad que ha tenido de trabajo articulado con el gobierno central. Y por eso, lógicamente, si ves esa aprobación en la bancada CIAN, no tienen una buena aprobación, tanto el FMLN, Arena, oponiéndose a todo solo por oponerse. Y cuando ves discursos realmente absurdos y que realmente la gente los condena. Una diputada del Frente en la última ampliación que mencionaba ella, que los daños colaterales mencionaba, hacía énfasis en que cómo era posible. Bueno, pero yo diría que realmente lo que obviamente fueron daños colaterales bien nocivos para el país fueron todos los niños que le dieron armas en la guerra fratricida en los 80, en la cual solo sirvió esa guerra para enriquecerse los comandantes. Y al final era la espalda del pueblo salvadoreño. Yo creo que esa parte política no se puede obviar y la gente lo ha evidenciado. Yo creo que incluso, te lo vuelvo a mencionar, puede ser una eliminación muy certera de la poca oposición que está quedando. Y con eso no quiere decir que la democracia esté perdiendo. La misma democracia te permite eso. ¿Qué decía una exalcaldesa de Santa Ana y una exdiputada? Que es la democracia. Les guste o no, demanda las mayorías. ¿Por qué lo decía con esa convicción ella? Porque en ese momento Arena tenía una buena aritmética legislativa. Ahora, como ya no están en el poder político, ahora es muy nocivo para el país. Mira qué interesante esa incoherencia de estos políticos arcaicos que por eso ya no están en el poder. Ok, entonces aquí no podría caber la frase aquella que dice, aquí hay dictadura de las mayorías. ¿Dictadura, rey? Las mayorías. No, porque realmente, constitucionalmente, el voto popular es el que te lleva a la silla edilicia, al curul, a la casa presidencial. Esa no es una dictadura. La dictadura es cuando hay una cuestión por medio de la fuerza, cuando te obligan a votar por eso, o realmente vamos al extremo, como el caso de Cuba, que por las armas llegaron al poder. Sí. Te estamos hablando de algo totalmente diferente. Aquí definitivamente, cuando la mayoría aprueba algo, es eso. La democracia hay que respetarla. Yo creo que hasta la fecha incluso no ha habido represión de uso de la fuerza exacerbado contra marchas, ya que estabas mencionando lo de la marcha, que bien curioso que ya lo habían estado haciendo.
Interesante porque como no les había dado resultado, la última creo que fue a principios de año. Ahora quieren, pienso yo que quieren, ¿sabes qué interesante? Quieren ocupar el 15 de septiembre, sí, que es el día de los desfiles de colegios y todo eso, para hacerse ver como que son más. Sí. Eso es interesante, yo creo que hay que analizarlo porque al final sabemos que son menos. A la fecha, inclusive el régimen de excepción logró elevar la calificación de aprobación del presidente. Claro. Excelente. Bueno, momento de nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y específicamente la última pregunta es, para 2024 nos podemos proyectar que al menos la bancada CIAN Nuevas Ideas va a volver a tener esa misma cantidad abrumadora de diputados. Indudablemente la aceptación popular es muy grande. Lo que puede cambiar tal vez son rostros, diríamos yo, pero el nivel de curules difícilmente va a disminuir. Esa crítica que le hacen, que son apretabotones, que le dicen sí a todo, es que al final, si es un proyecto que va a beneficiar al pueblo salvadoreño, ¿para qué lo vas a cuestionar? Y está reflejado en las encuestas cuando la población se le pregunta. No podemos hablar de un desgaste hacia el partido. No hay un desgaste del partido. Inevitablemente todo a nivel de cualquier país del mundo hay un desgaste. Sí. Sin embargo, es bastante leve, es muy leve el que tiene el Partido Nuevas Ideas. En sí también los diputados. Mira, la diferencia es que hoy con el voto por rostro tienes esa factibilidad, por eso también es interesante los nuevos rostros que van a venir a tratar de competir con los curules con esos mismos diputados de este mismo partido, en este caso aunque, a ver, estos nuevos rostros tendrían oportunidad para la población, digamos, en este caso, la población realmente está familiarizado con los actuales rostros de Nuevas Ideas, ¿podría aceptar unos nuevos? Lógicamente que sí. A esto, si le puedes agregar, tal vez puede ser alguien conocido, por ejemplo. Estratégicamente. Un empresario que tal vez no haya estado metido en para política. Que rápidamente conecte, ¿no? Sí, es que realmente es eso. Mira, al final, el malo señalamiento que hace la oposición cuando dicen a los diputados es que nadie los conoce. En caso no es un concurso de mi universo esto. Sí, claro. Que hay que ser conocido para... Al final es tu capacidad de trabajo, tus competencias para el trabajo político en beneficio de la gente. Eso es la política. Y yo creo que si es una persona con esas características, bienvenido sea. Y la población lógicamente lo va a elegir. Esa es la ventaja hoy con el voto por rostro. Desde luego. A nivel de municipalidades, yo creo que es más evidente el trabajo que hacen los alcaldes. Esa es una ventaja que se tiene a nivel municipal. Obras tanto de índole social, obras tanto tangibles como calles, complejos deportivos. Sí. Yo creo que esa es una ventaja que se tiene. Y esa articulación que se ha logrado en este caso con la DO ha sido evidente. Ok, perfecto. Luis Contreras, qué gusto haberlo tenido en esta noche con nosotros. Le agradecemos por habernos aportado sus criterios. Esperemos tenerlo próximamente. No, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia, que sé que es mucha. Muchísimas gracias. Bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.